En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez. Ya al inicio hablábamos de los hechos de violencia o las situaciones que se dieron durante el fin de semana, inicio del fin de semana, viernes, sábado, y también el operativo que llevó la policía y agentes y los militares en la puya de Arroyo Hondo, donde de hecho ya en las redes sociales se ven los videos, todos los disparos y todo el momento. Ahora, yo quiero siempre, y a mí me gusta, abordar esos temas desde otra perspectiva, en el sentido de, y lo planteaba el otro día mi compañera Natalie, esta es, digamos, la solución que nos han dado toda la vida. Lanzamos los militares a la calle, lanzamos a los policías, bajamos un poco la percepción pública, porque también algo que el vocero de la presidencia cambió la palabra, dijo, los videos en las redes dan una sensación de inseguridad, por no decir una percepción, como cuando lo decía el PLD, que al PLD se le cuestionaba por decir una percepción. Entonces, como ellos no pueden utilizar la palabra percepción, entonces nos dice, bueno, ciertamente los videos dan una sensación de inseguridad. Y yo me pregunto y les digo, ¿qué cosa da más sensación de inseguridad en un estado que vive del turismo, cuando tienes militares en la calle junto con la policía? Porque los militares no tienen entrenamiento para abordar con civiles. Los militares no están hechos para trabajar con la ciudadanía. Los militares están formados para temas de seguridad nacional. Los militares no ponderan, o sea, no están para decir, bueno, esto sí, esto no. No. Los militares tienen objetivos y esos objetivos, se cumplen y punto. La policía tiene una formación distinta, que de hecho son de las cosas que hemos estado pidiendo de reforma de la policía, de cómo abordar la policía, de cómo hacer este tipo de este cambio en la sociedad, porque es cierto, tenemos unos altos índices de violencia, tenemos una situación que se desborda y cada cierto tiempo tenemos un pico en la República Dominicana, pero las soluciones que nos han dado a lo largo del tiempo nos dicen que no son sostenibles. ¿Por qué? Porque durante la administración del PLD y también al PRM le sacaron bastantes tweets la semana pasada, cuando el presidente hizo el anuncio de enviar a los policías y los militares a la calle, porque también el PRM decía cuando estaba en la oposición que eso no resuelve ningún problema. Entonces, ¿qué les hizo cambiar de posición y enviar a los militares a la calle junto con la policía para enfrentar lo que, aunque ellos no lo quieran decir textualmente, han entendido que es una percepción? Y les digo que lo han asumido como una percepción porque usted por ejemplo, en el día de ayer que vimos a los militares y vimos los armamentos y los equipos con los cuales fueron a la puya de Arroyo Hondo y que se estaban descendiendo de helicópteros y no sé qué, entonces es un mensaje que quiere también actual en la psiquis, digamos, de los delincuentes o de lo quien sea, o de la misma sociedad. Las autoridades están a la calle y van a ir con todo buscando a los delincuentes. Pero eso no es una solución duradera, señores. Eso no va a acabar con la raíz del problema. ¿Y por qué se lo digo? Porque los menores en la Ciénaga, que los mataron el otro día, pues al siguiente día o el mismo día en que lo enterraron, al cabecilla de la banda, pues el hermano y otros surgieron en la puya de Arroyo Hondo, y fueron muchos los reportes que recibimos de que ahí se seguían cometiendo atracos o asaltos la gente seguía entrándose a las casas, o sea, los delincuentes, y que estaba el mismo control, o sea, tú matas a uno y vuelve y nace otro porque no estás atacando la raíz. Entonces ya aquí está bueno de que nosotros nos vayamos a la rama, o sea, sacando de la rama cuando tenemos que atacar la raíz del problema. Tenemos que hacer frente a lo que realmente está haciendo daño a la sociedad dominicana. Y con esto no estoy diciendo que no vayamos a tener a los policías patrullando, pero no es un tema momentáneo de lanzar los policías y los militares para simplemente un asunto puntual. Y en este sentido,
vuelvo y les digo, como comentaba el otro día, cuando escuché al presidente decir, nosotros tenemos que respetar los derechos humanos, pero los primeros derechos humanos o los derechos humanos que tenemos que garantizar son de la gente de bien. Eso usted le está diciendo, entrele con todo, no importa, los otros tienen derechos humanos, pero vamos a garantizar lo de los otros. Y eso es una licencia que usted le está dando, usted como autoridad, usted como presidente, a unos policías, a unos militares que ya de por sí actúan de esa manera. Entonces, yo creo que tenemos que atacar la raíz del problema, tenemos que atacar por dónde es que va la cosa, porque esto que nos han dado durante todos esos años no han surtido efecto, no dan los resultados esperados, y entonces es como llover sobre mojado, más de lo mismo, surge un momento y más de lo mismo. Y claro, y reitero, en el fin de semana, esas acciones que vimos, yo les planteaba y lo decía en un tuit, que probablemente todo esto también tenga mucho que ver con criminalidad organizada, porque hace unos meses, y lo hemos hablado aquí en el programa, unos periodistas expertos en temas de narcotráfico y criminalidad organizada me decía, wow, pero qué extraño, República Dominicana incautando tanta droga y no hay una situación de violencia desatada a esos niveles, porque cuando estás incautando mucha droga, estás detrás los cabecillas de alguna banda, pues entonces el mercado aumenta, la situación se dispara, van surgiendo nuevos liderazgos y entonces hay un conflicto social. Y probablemente eso también sea parte de lo que nosotros estemos cosechando. Pero independientemente de que este pico esté detonado, esté relacionado con un tema de criminalidad organizada por el tema de las drogas, no hay que olvidarse de atacar la raíz del problema, no irnos a las ramas. Policías y militares a las calles automáticamente nos dicen, pero es que aquí estamos en guerra, aquí no es un espacio donde vivir, y República Dominicana vive del turismo. Un turista que vea a un militar junto con un policía con estas armas largas en la calle, pues les aseguro que se lo va a pensar. Se lo va a pensar porque va a decir, ¿a dónde fue que yo me vine a meter? Y sin contarle usted unas declaraciones desafortunadas como el director de Migración cuando dijo que en pleno Bávaro, que es un punto turístico, dice que la zona más peligrosa del país es el hoyo de Friusa. O sea que yo creo que tienen que revisarse de las cosas que va a decir el Estado y vuelvo y digo, atacar la raíz del problema y no irnos a las ramas. Fernando. Distrito Informativo.